Voy a comenzar con algo que probablemente nadie te dijo cuando eras adolescente y empezabas a entender que las mujeres existían de una manera completamente diferente a como existían cuando eras niño. El atractivo no tiene nada que ver con tu cara. Sé que eso suena a frase de consuelo, a lo que le dices a alguien para que se sienta mejor cuando claramente no ganó la lotería genética. Pero escúchame, porque lo que viene a continuación no es un discurso de autoestima barata. Es una observación que puedes verificar tú mismo si prestas atención a lo que realmente pasa entre hombres y mujeres en la vida real, no en las películas, no en las redes sociales, sino en las conversaciones que ocurren en una mesa, en una sala, en cualquier lugar donde dos personas se encuentran sin guión. Hay hombres con mandíbulas perfectas que vacían los cuartos cuando entran, y hay hombres comunes, sin ninguna característica física extraordinaria, que cuando entran a una sala algo cambia. No de manera dramática, pero algo cambia. Las personas se inclinan un poco hacia donde ellos están. Las conversaciones se vuelven más interesantes cuando ellos participan. Las mujeres los recuerdan días después sin saber exactamente por qué. Eso no es magia, no es misterio. Es el resultado de 7 cosas específicas que esos hombres hacen o dejaron de hacer o construyeron durante años sin que nadie les diera un manual. Este video es ese manual. El primero no tiene que ver con lo que haces cuando estás con una mujer. Tiene todo que ver con lo que haces cuando no hay nadie mirando. Existe una diferencia fundamental entre los hombres que son atractivos y los que intentan parecer atractivos. La diferencia no está en la ropa, ni en las palabras que usan, ni en la técnica de acercamiento. Está en si tienen algo real en qué pararse. Cuando un hombre no tiene nada propio, nada que construya, nada que lo mueva, lo que busca inconscientemente en cada interacción con una mujer es validación. Necesita que ella le diga con una mirada, con una sonrisa, con su atención, que él vale algo. Y esa necesidad, aunque nunca la expresa en palabras, se comunica de maneras que no se pueden esconder, en cómo habla de sí mismo, en cómo reacciona cuando ella no responde como esperaba, en la tensión sutil de alguien que está esperando una aprobación que no llega. Las mujeres no necesitan análisis para detectar eso. Lo sienten. No siempre lo nombran, pero lo sienten. Y lo que sienten, aunque racionalmente no puedan explicarlo, es que estar con ese hombre se siente como trabajo, como algo que requiere esfuerzo. Y nadie quiere que relacionarse con alguien sea un trabajo. El primer hábito es tener un proyecto propio que importe más que cualquier mujer específica. No un hobby para matar el tiempo. No algo que haces los domingos cuando no hay otra cosa. Un proyecto real, con ambición real, que ocupe tus pensamientos cuando caminas solo, que te despierte con una idea a las 6 de la mañana, que te haga querer llegar a casa para avanzar en algo. Cuando un hombre tiene eso, todo cambia, porque deja de buscar en la mujer lo que debería encontrar en sí mismo. Y cuando deja de buscar eso, cuando llega a una conversación ya lleno de algo, la dinámica se invierte completamente. La mujer deja de ser el destino y se convierte en alguien que podría ser parte de algo más grande. Y eso, para una mujer que tiene su propio criterio, es infinitamente más interesante que un hombre que la convierte en su único centro. Empieza esta semana, no con grandes declaraciones, con una pregunta honesta: ¿qué estoy construyendo que en 5 años voy a poder mirar y sentir que fue mío? Si no tienes respuesta, ya tienes tu trabajo. El segundo hábito es el que más malentienden los hombres que consumen demasiado contenido sobre seducción. La confianza real no se actúa, se construye. Y la diferencia entre las dos versiones es visible a 3 metros de distancia. Hay una versión de la confianza que es una especie de actuación. El hombre que entra con la postura ensayada, con la línea preparada, con la actitud de quien ha leído el manual de cómo proyectar seguridad. Esa versión dura exactamente lo que dura la primera situación inesperada. Cuando algo sale diferente a como lo tenía planificado, cuando la mujer responde de una manera que no estaba en el guión, la actuación se cae. Y lo que queda debajo no es un hombre seguro. Es un hombre que sabía imitar la seguridad hasta que el imitar se volvió demasiado costoso. La confianza real funciona diferente. No es algo que decides proyectar. Es algo que ocurre naturalmente cuando has pasado suficiente tiempo haciendo cosas difíciles, cumpliendo lo que te propones, enfrentando situaciones donde podías rendirte y no te rendiste. Cada vez que le dices sí a algo que te asusta y lo haces de todas formas, construyes un depósito. Cada vez que dices no a algo que no quieres hacer aunque la presión social empuje en otra dirección, construyes un depósito. Cada vez que terminas lo que empezaste aunque ya no tenías ganas, construyes un depósito. Con el tiempo,
Ese depósito se convierte en algo que no necesita actuación porque simplemente está ahí. En cómo hablas, en cómo escuchas, en la ausencia de esa ansiedad de fondo que tiene alguien que no sabe si puede confiar en sí mismo. Las mujeres no buscan hombres que no tengan dudas. Buscan hombres que tengan dudas y actúen de todas formas. Esa es la distinción que nadie hace, pero que lo cambia todo. El segundo hábito es simple de describir y difícil de sostener. Haz una cosa difícil cada semana que no tengas garantías de que va a salir bien. Una sola, la que sea. Lo que importa no es qué es que el patrón se repita suficientes semanas como para que tu cerebro recuerde que puedes. El tercero es el hábito que más impacto tiene en el corto plazo y que casi ningún hombre practica conscientemente. Escucha de una manera que la mayoría de las personas nunca experimenta. Esto necesita contexto, porque escuchar es una palabra que se usa tanto que ya casi no significa nada. Todo el mundo cree que escucha, y sin embargo, si observas una conversación típica entre un hombre y una mujer, lo que ocurre la mayor parte del tiempo no es escucha, es espera activa. El hombre está esperando que ella termine de hablar para decir lo que ya tenía preparado, o está procesando lo que va a responder mientras ella todavía habla, o está decidiendo si lo que ella dice aplica a su propia experiencia para poder compartirla. Eso no es escuchar, es existir en paralelo mientras otra persona habla. La escucha real, la que es prácticamente invisible en la vida cotidiana, tiene una característica muy específica. Hace que la persona que habla sienta que lo que dice importa de verdad, no que el hombre está siendo amable, que genuinamente le interesa. Y esa sensación, cuando es real y no actuada, es una de las experiencias más poderosas que puede tener una persona en una conversación. Piensa en las últimas veces que te sentiste verdaderamente escuchado por alguien. No atendido, escuchado. La persona que dejó de existir para sí misma por un momento y existió completamente para lo que tú estabas diciendo. Si recuerdas una, probablemente la recuerdes con claridad, porque esas experiencias son raras, y lo que es raro se valora de manera desproporcionada. El hábito concreto tiene 3 elementos. Primero, cuando alguien te habla, cierra todos los procesos internos que tienen que ver contigo. No pienses qué vas a responder. No evalúes si lo que dices se relaciona con algo que tú viviste. Solo recibe lo que viene. Segundo, haz preguntas que profundizan, no preguntas de cortesía. No, así interesante, sino preguntas que demuestran que procesaste lo que dijo y que quieres entender más. Tercero, antes de hablar de ti, asegúrate de que la otra persona siente que lo que dijo fue completamente recibido. Practica esto en conversaciones sin apuesta, en situaciones donde no hay nada en juego. Con el tiempo se convierte en tu manera natural de relacionarte. Y cuando eso ocurre, lo que las personas sienten cerca de ti cambia completamente, porque encontrar a alguien que realmente escucha es tan infrecuente que cuando lo encuentras quieres quedarte cerca. El cuarto rompe con algo que el mundo moderno repite tanto que ya suena a verdad aunque no lo sea. Un hombre que no tiene posición propia sobre nada no es atractivo. Es invisible. Esta idea de que para llevarse bien con todos hay que evitar el conflicto, adaptarse a lo que el grupo quiere, nunca tomar una posición que pueda incomodar a alguien, es posiblemente el consejo más contraproducente que un hombre puede seguir si su objetivo es ser genuinamente atractivo. Las mujeres que valen la pena, las que tienen criterio propio y han pensado su vida con honestidad, no buscan un hombre que esté de acuerdo con todo. Buscan un hombre que piense, que tenga perspectivas formadas, que pueda defender una posición no con agresividad, sino con la solidez de alguien que llegó ahí por sus propias razones, no porque leyó que debía tenerla. El hombre que no tiene posición propia envía una señal que no puede disimular, que su manera de existir depende de lo que otros quieran que sea. Y eso, aunque nunca se nombre así, produce el mismo efecto que la necesidad de validación del primer punto. Hace que relacionarse con él sea predecible de la manera equivocada. Sabes que va a estar de acuerdo, sabes que no va a desafiarte, sabes que va a ajustarse, y la predecibilidad en esa dirección no produce atracción. Produce comodidad genérica, que es exactamente lo opuesto. El cuarto hábito es desarrollar opiniones formadas sobre cosas que te importan y expresarlas con tranquilidad, aunque no sean las opiniones del cuarto. No para provocar, no para destacar, sino porque un hombre que sabe lo que piensa y no necesita el permiso de nadie para decirlo, proyecta algo que es imposible de fingir, la sensación de que sabe quién es. Y un hombre que sabe quién es
Independientemente de lo que el entorno opine, es un hombre con el que vale la pena tener una conversación real. Empieza en conversaciones de bajo riesgo. La próxima vez que alguien te pregunte ¿qué opinas sobre algo?, responde con lo que genuinamente piensas en lugar de con lo que crees que quieren escuchar. Observa qué pasa. El resultado te va a sorprender más de lo que esperas. El quinto es el más incómodo de leer y el más liberador de aplicar. Deja de intentar gustarle a todas. Esto no es un consejo sobre límites ni sobre respetarte a ti mismo, aunque esas cosas también importan. Es una observación sobre mecánica de atracción que funciona de una manera que contradice completamente el instinto de la mayoría de los hombres. El instinto dice, si soy agradable con todos, si nunca causo incomodidad, si me aseguro de que nadie tenga una razón para no gustarme, las probabilidades de que alguien me encuentre atractivo aumentan. Esa lógica tiene sentido en papel, y es completamente incorrecta en la práctica. Lo que en realidad ocurre cuando un hombre intenta gustarle a todos es que borra las características que lo hacen específico, las que lo diferencian, las que generan una reacción particular en lugar de una reacción genérica de «es simpático». Y la atracción no nace de la simpatía genérica, nace de la especificidad, de algo que hace que esta persona en particular sea diferente de cualquier otra. Un hombre que tiene polaridad, que a algunas personas les genera una reacción fuerte positiva, aunque a otras les genere una reacción fuerte negativa, es infinitamente más magnético que un hombre diseñado para no molestar a nadie. Porque las mismas características que hacen que algunas personas se alejen son exactamente las que hacen que otras se acerquen con más intensidad. El hábito consiste en dejar de usar la aprobación universal como métrica de éxito en tus interacciones. La próxima vez que alguien no te encuentre gracioso, no te ajustes. La próxima vez que tu opinión no sea bienvenida en el grupo, no la retires. La próxima vez que alguien se vaya de una conversación contigo sin haberte dado lo que esperabas, no lo analices como un fracaso. Empieza a medir el éxito de una interacción por si fuiste completamente tú mismo, no por si todos salieron satisfechos. Ese cambio de métrica, sostenido en el tiempo, transforma lo que proyectas de una manera que no tiene sustituto. El sexto es el que más se subestima porque sus resultados no son inmediatos, son los únicos que duran. El cuerpo dice lo que las palabras ocultan. No estoy hablando de lenguaje corporal en el sentido de mantén los hombros hacia atrás y el contacto visual durante exactamente 3 segundos. Estoy hablando de algo más profundo. El estado físico real de un hombre, no su postura ensayada, sino su vitalidad genuina, su energía, la manera en que se mueve cuando no está pensando en cómo se mueve, comunica información que ninguna conversación puede alterar. Un hombre que cuida su cuerpo, no porque quiera impresionar, sino porque entiende que su cuerpo es el instrumento con el que vive, produce una señal que opera por debajo de la conciencia. Las mujeres no analizan esa señal, la reciben. Y lo que reciben, aunque nunca lo nombren con estos términos, es la impresión de estar cerca de alguien que se toma en serio a sí mismo, que tiene estándares, que no vive en modo de mínimo esfuerzo. Curiosamente, existe un dato que pocas personas conocen sobre el ejercicio físico y la atracción. No es el músculo visible lo que produce el efecto más poderoso. Es la testosterona y las endorfinas que circulan después de entrenar. Esas hormonas cambian la manera en que un hombre ocupa el espacio, la velocidad con la que responde, el tono de voz, el nivel de presencia. Un hombre que entrena regularmente es literalmente diferente en su química cuando está en una conversación. Y esa diferencia química produce efectos observables que tienen poco que ver con el tamaño de sus brazos. El sexto hábito no es tener un físico específico, es moverse, 4 veces por semana, con suficiente intensidad como para que el cuerpo responda. Empezando mañana, no el lunes siguiente, no cuando tengas el plan perfecto, sino mañana con lo que tengas disponible. Los resultados que importan no son los que ves en el espejo después de 3 meses, son los que sientes en cómo te mueves por el mundo después de 3 semanas. Esa diferencia es la que los demás notan antes de que tú la notes. El séptimo es el último, y es el que convierte todo lo anterior en algo que no requiere esfuerzo continuo, porque ya es quien eres. La indiferencia al resultado es la habilidad más rara y más poderosa que puede tener un hombre en cualquier interacción. Esta no es una técnica, no es algo que finges mientras esperas que funcione. Es el producto de haber trabajado los 6 hábitos anteriores durante suficiente tiempo como para que tu bienestar ya no dependa de cómo resulte ninguna interacción específica.
Cuando un hombre todavía no está ahí, cuando su estado emocional sube y baja según cómo responda la mujer que le interesa, esa dependencia del resultado produce exactamente lo que más quiere evitar. Produce la necesidad. Y la necesidad, independientemente de cuánto se intente disimular, cambia todo. Cambia el ritmo de la conversación, porque el hombre acelera cuando debería dejar espacio. Cambia el tipo de preguntas que hace, porque busca respuestas que confirmen que va bien en lugar de buscar entender a la otra persona. Cambia incluso la voz, que pierde la cadencia natural y adquiere esa tensión característica de alguien que está esperando un veredicto. La indiferencia al resultado no significa que no te importe la persona. Significa que tu vida está suficientemente llena, que tienes suficiente construido, que confías suficientemente en ti mismo como para que el resultado de esta interacción específica no sea lo que determina cómo vas a sentirte mañana. Y esa calidad que es imposible de fingir de manera sostenida, produce una relajación en la interacción que las mujeres detectan instantáneamente. Porque cuando el hombre que tienen enfrente claramente no necesita su aprobación para estar bien, para ser quien es, para seguir su camino, algo cambia en la conversación. El espacio se vuelve diferente, más ligero, más genuino, y en ese espacio, la atracción puede ocurrir de manera natural, sin que nadie la esté forzando. El séptimo hábito no se practica en una interacción. Se construye en la vida entera, con el proyecto del primero, con la confianza del segundo, con la presencia del tercero, con la posición del cuarto, con la autenticidad del quinto, con la vitalidad del sexto. Y cuando todos esos están suficientemente construidos, la indiferencia al resultado no es una decisión. Es simplemente la consecuencia natural de un hombre que ya no necesita de afuera lo que construyó adentro. Ahora voy a decirte algo que no dije al principio, porque necesitabas leer los 7 hábitos antes de entender por qué esto importa. Ninguno de estos 7 hábitos fue diseñado para mujeres. Todos fueron diseñados para ti. El atractivo genuino no es una estrategia que se activa cuando hay una mujer cerca y se desactiva cuando estás solo. Es la consecuencia de haberte construido de una manera que tiene sentido independientemente de si hay alguien mirando. Y cuando eso está en su lugar, el atractivo no es algo que buscas, es algo que ocurre. El hombre que tiene un proyecto que lo mueve, que confía en sí mismo porque tiene evidencia de que puede, que escucha de verdad, que piensa por sí mismo, que no borra sus características para gustarle a todos, que cuida el instrumento con el que vive y que no depende del resultado de ninguna interacción para saber quién es, ese hombre no necesita técnicas. Las técnicas son para compensar lo que falta, y cuando no falta nada, no hay nada que compensar. Eso no significa que todo sea perfecto. Significa que estás en movimiento genuino hacia algo que importa, y el movimiento genuino tiene una calidad diferente a la inmovilidad disfrazada de estrategia. La pregunta que vale hacerse no es cuántas mujeres te encuentran atractivo hoy. La pregunta que vale hacerse es, ¿el hombre que soy cuando nadie me está mirando es el hombre que quiero ser? Si la respuesta es no todavía, eso no es un problema, es un punto de partida honesto. Y los puntos de partida honestos son los únicos desde los que se puede construir algo real. Empieza con uno de estos 7, el que al leerlo produjo algo diferente en ti, no el que sonó mejor para contarle a alguien, el que reconociste como el tuyo porque sabías que era exactamente ahí donde estabas fallando. Ese es el tuyo, esa es la puerta. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste algo que la mayoría no hace. Te miraste con honestidad durante el tiempo que duró este video. Eso no es un dato menor. Es exactamente el tipo de disposición que separa a los hombres que cambian de los que siguen esperando que algo externo los cambie. Suscríbete ahora a Puente al Éxito y activa la campanita. Cada semana hay un video construido con esta misma profundidad, sin atajos, sin fórmulas vacías, pensado para el hombre que decidió que su vida va a ser diferente porque él va a ser diferente. Dale like a este video. No como reflejo, como la decisión de que este tipo de contenido llegue a alguien más que hoy lo necesita y todavía no lo encontró. Y ahora el comentario, que para mí vale más que cualquier otra métrica. Escríbeme cuál de estos 7 hábitos llegó diferente. El que se quedó después de que terminaste de leer. No el que suena mejor, el que sabes que es exactamente donde tienes que empezar. Y cuéntame algo que genuinamente quiero saber. ¿Desde qué ciudad y desde qué país estás viendo esto hoy? Puente al Éxito existe para hombres reales, construyendo algo real, desde lugares concretos del mundo. Quiero saber desde dónde viene tu voz. Estamos leyendo cada comentario. Hasta el próximo video.